un hombre que se alejó solo 50 metros para buscar agua y desapareció para siempre. Así podría describirse la increíble y espeluznante historia que tuvo lugar cerca del río Nantahala, en Carolina del Norte, el 18 de junio de 2013. Al principio, ninguno de los turistas sospechaba que una tranquila tarde de verano, un sol suave y el sonido de las salpicaduras del agua se convertirían en una de las desapariciones más misteriosas de la que aún hablan los lugareños. Solo unos pasos separaban a Mark Evans, de 34 años, del campamento y de sus amigos, pero esos pasos fueron lo último que nadie vio ni supo de él. ¿Qué ocurrió aquella noche despejada en la que un hombre se desvaneció literalmente en el aire, en medio de un grupo amistoso de personas, a escasos metros de su propia tienda? ¿Por qué una búsqueda de 12 días en la que participaron los servicios de rescate no dio ni un solo resultado? ¿Y cómo explicar esas extrañas pistas que no hacían sino confundir aún más la situación? El 18 de junio de 2013, el tiempo estaba despejado en el noroeste de Carolina del Norte. El sol brillaba. La temperatura diurna era de +128 °C, y los meteorólogos no preveían cambios significativos. Ese día, un grupo de 6 excursionistas se detuvo en la suave orilla del río Nantahala. Se conocían en distintos grados de intimidad, pero para compartir unas vacaciones, habían decidido reunirse para pasar un par de noches lejos de la ciudad, con hoguera, guitarra, natación y charlas de corazón a corazón. El grupo estaba formado por 6 personas. Mark Evans, de 34 años, siempre enérgico y aventurero, que ya había demostrado ser un excelente organizador de acampadas. Natalie Johnson, de 31 años, amiga de Mark desde sus tiempos de estudiante. Greg Morris, de 39 años, que había acampado varias veces en estados vecinos y había trabajado con Mark. Anna Kowalski, de 28 años, conocida de Natalie y novata en acampadas. David Carter, de 36 años, amigo de Greg desde hace tiempo y aficionado a la escalada. Y por último, Lucy Morgan, de 27 años, profesora de yoga y amante de la naturaleza que nunca había acampado. Llegaron al lugar por la tarde, cuando el sol estaba en su cenit, y tras elegir un cómodo lugar llano junto a la orilla, empezaron a prepararse para pasar la noche. Al anochecer, ya habían preparado la cena, y estaban sentados alrededor del fuego, discutiendo los planes para el día siguiente. Había llegado el atardecer, y el bosque se sumía poco a poco en un fresco crepúsculo. El ambiente era tranquilo, incluso pacífico. Hacia las 19:30, Mark se dio cuenta de que las reservas de agua estaban casi agotadas, y sugirió que fueran al río a por un par de bidones más, y no se molestaran en hacerlo por la mañana. La distancia entre el campamento y el agua no era superior a 50 metros, con un camino recto visible entre los árboles. Cogió el bidón, dijo algo así como «Voy a por agua fresca para mañana», y partió solo hacia el río. Nadie pensó en acompañarle. Se trataba literalmente de un viaje de un par de minutos. Pero fue este corto trayecto el que resultó fatal. Normalmente no se tardaba más de 5 o 6 minutos en llegar a la orilla y sacar agua. Habían pasado 10 minutos y Mark seguía sin aparecer. Nadie se puso especialmente nervioso, pensando que tal vez se había detenido junto al agua para admirar la puesta de sol o se había distraído. Sin embargo, al cabo de otros 5 minutos, Natalie y Greg decidieron ir tras él. Pronto anochecería. Cuando llegaron a la orilla, lo único que vieron fue un bidón vacío tirado en la grava. No había agua, y Mark no aparecía por ninguna parte. Era inútil gritar o gritar su nombre. No había respuesta. El bosque estaba en silencio. Greg buscó entre los arbustos de la orilla y no vio huellas evidentes de zapatos en la arena húmeda. Natalie había afirmado que la arena era lo bastante blanda como para retener bien las huellas. Pero apenas había nada, recordó. Era como si Mark no hubiera llegado hasta la orilla. De vuelta con los demás,
Natalie y Greg informaron de que Mark no aparecía por ninguna parte. Los demás salieron corriendo a buscarlo. Unos se adentraron en el río, otros en el bosque. Todos llamaron a Mark, pero fue en vano. Los minutos pasaban, la oscuridad se hacía más oscura y la angustia crecía. A las 20 estaba claro que no volvería. Nadie oyó gritos, ni ruidos de caídas, ni salpicaduras de agua. A las 21:00 se decidió actuar según lo previsto. 2 chicos fueron al coche para llamar a los rescatadores. El servicio local de búsqueda y rescate del condado de Swain respondió rápidamente. A medianoche, el sheriff y sus ayudantes y varios voluntarios estaban en el lugar. Realizaron una búsqueda nocturna en la zona costera, incluso cuando el tiempo empezaba a empeorar, con niebla procedente de las montañas y temperaturas más bajas en los bosques. En la oscuridad, los resultados fueron nulos, ninguna pista evidente, y mucho menos señales de lucha o gritos de auxilio. La mañana del 19 de junio, al amanecer, llegaron cinólogos con perros y buzos para inspeccionar el lecho del río. El plan estaba claro. Una parte del equipo comprobaría cada metro en la orilla y en los arbustos más cercanos. Otra investigaría el agua y una tercera enviaría equipos por los senderos del bosque con un radio de hasta 5 kilómetros. Sin embargo, desde el principio, los rescatadores se encontraron con una dificultad inexplicable. Los perros no detectaban ni un solo rastro claro. Por donde debería haber pasado Mark, el olor se cortaba a pocos metros del campamento. Al día siguiente, mientras se ampliaba la búsqueda, un voluntario llamado Jaden Scott encontró otro detalle. Se trataba de un cortavientos tirado en suelo seco en un matorral a 1,5 kilómetros río abajo. Cerca yacía un calcetín solitario, también en un estado casi perfecto. Los amigos que identificaron las prendas afirmaron que Mark había llevado un cortavientos similar el día de su desaparición, aunque no lo había necesitado realmente por la mañana, debido al calor. La pregunta era, ¿por qué esas prendas estaban tan lejos y por qué en una zona ya revisada anteriormente? El día anterior, cuando los buscadores habían pasado por allí, el cortavientos y el calcetín habían desaparecido. Los que preferían explicaciones racionales sugirieron que Mark, si seguía vivo y en estado de desorientación, podría haber esparcido él mismo su ropa. Pero entonces quedaba la pregunta, ¿por qué? ¿Y si lo había hecho otra persona? ¿Con qué propósito? No se encontraron rastros de sangre ni señales de lucha en el cortavientos, y los perros no volvieron a encontrar el rastro, como si la persona que lo había dejado se hubiera esfumado. Los informes policiales y los recuerdos de los voluntarios mencionaron repetidamente la niebla, que se preveía ligera y de corta duración, pero resultó ser demasiado espesa y densa. Todas las mañanas, a partir del 19 de junio, se extendía a rachas, impidiendo la visibilidad durante varios metros. Según algunos buscadores, era fácil perderse en la niebla. La gente se sentía confusa con las direcciones, a pesar de que normalmente eran buenos con el mapa y la brújula. Por supuesto, los escépticos creen que se trata de un fenómeno natural habitual en terrenos montañosos, pero la mayoría de los participantes recordaron que nunca habían visto una niebla que se espesara tan rápida y densamente. Más curioso aún, las comunicaciones telefónicas en la zona del campamento se estaban volviendo inestables, aunque antes no se habían registrado problemas de señal. Las interferencias y el ruido en las radios dificultaron la coordinación de la búsqueda. Algunos voluntarios acabaron volviendo a circunnavegar zonas que ya habían sido rastreadas para evitar perderse posibles rastros de la persona desaparecida. Desde la perspectiva de su entorno y su familia, Mark no parecía un suicida ni una persona que huyera repentinamente. Tenía un trabajo estable en el departamento de marketing de una pequeña empresa. Tenía planes de boda para el año que viene y, según sus amigos, estaba deseando que llegaran las vacaciones de verano. Algunos familiares recordaron que Mark se quejaba a veces de insomnio
o que recientemente se había vuelto ansioso, pero no tenía problemas graves ni motivos para desaparecer. Cuando los padres de Mark se unieron a la búsqueda, intentaron explicar a la policía que su hijo tenía buena resistencia y que, sin duda, no se atrevería a marcharse sin avisar. Además, todos sus efectos personales, teléfono, cartera, documentos, los había dejado en la tienda. La familia convenció a los equipos de rescate para que ampliaran la búsqueda decenas de kilómetros, pero, por desgracia, no dio ningún resultado. Durante casi 2 semanas, la zona del río Nantahala se convirtió en el epicentro de las operaciones de búsqueda. Todos los días, los equipos de rescate rodeaban el bosque, los buzos comprobaban el caudal del río, helicópteros y drones con cámaras y cámaras termográficas surcaban los cielos. Pero ningún cuerpo, ninguna persona viva, ninguna pista nueva. Los perros perdieron el rastro una y otra vez cerca del campamento, como si Mark hubiera dejado de existir a pocos metros de la hoguera. Los amigos, que habían permanecido en el lugar todo ese tiempo, pasaron por muchas etapas, desde el shock y el pánico hasta la dolorosa constatación de que las posibilidades de encontrar a Mark con vida se desvanecían rápidamente. Tuvieron que conceder entrevistas a los periodistas que se hicieron eco de la sensación de desaparición misteriosa. Pero no hubo ningún avance en el caso. Una tras otra fueron cayendo las teorías de accidente, ataque de animales salvajes o ataque de delincuentes. No se registró ni un solo rastro de violencia, sangre o lucha. Los lugareños y los entusiastas individuales empezaron a referirse al caso como la serie de los 411 desaparecidos. Este término no oficial se refiere a casos en los que desaparecen personas en condiciones aparentemente mínimas para la desgracia, cerca de un grupo de compañeros, con tiempo despejado, en terreno despejado y no demasiado difícil. No se deja rastro alguno, y más tarde, a veces las pertenencias del desaparecido aparecen en lugares extraños, en perfecto estado y sin razón aparente para estar allí. La historia de Mark Evans se convirtió rápidamente en una de esas historias que dicen: es como si una persona atravesara una puerta invisible y abandonara la realidad. Por supuesto, nadie afirmó oficialmente que se tratara de un fenómeno místico o paranormal, pero la totalidad de los detalles llevó a la gente a las más fantásticas especulaciones. Tras 14 días de búsqueda continua, el sheriff del condado de Swain emitió un comunicado suspendiendo la fase activa. Hemos probado todos los métodos disponibles. No se han encontrado nuevas pruebas relacionadas con el desaparecido Mark Evans. Dicho esto, el caso no se ha cerrado, pero los equipos de búsqueda han dado por concluida su labor. La familia y los amigos de Mark siguieron instando a los voluntarios a seguir adelante durante algún tiempo, pero al final todo el mundo tuvo claro que la situación había llegado a un callejón sin salida. Ese mismo otoño, en la misma zona, un cazador local dijo haber sentido un fuerte olor a descomposición cerca de la linde del bosque. Esperaba que fuera el cadáver de un excursionista desaparecido y llamó a la policía. Resultaron ser los restos de un ciervo. No se encontraron más huellas humanas en ese lugar. Esto ocurrió varias veces más en los meses siguientes. Todas esas señales resultaron ser falsas. A los periodistas que seguían preguntando, el sheriff respondía que el caso seguía abierto, pero sin nuevas pruebas no había nada que investigar. Con el tiempo, la historia dejó de atraer la atención de las masas, sustituida por otras noticias. Los amigos de Mark concedían de vez en cuando entrevistas a programas especializados, contando su versión de los hechos, pero no había consenso. Alguien creía que podía haber caído al agua. Alguien culpaba a fuerzas desconocidas. Alguien, desesperado, hablaba de un colapso mental. A menudo se dice que lo peor de estas desapariciones no es el hecho de la desaparición, sino la total incertidumbre, cuando no hay ni cadáver ni explicación creíble. La gente se queda con la angustiosa pregunta: ¿qué pasó realmente? En el caso de Mark Evans,
Esa pregunta ronda el río Nantahala hasta el día de hoy, y la respuesta parece haber sido engullida por la misma niebla vespertina que tan repentinamente cubrió las orillas el día de su desaparición. Soñaba con conquistar la cumbre y desapareció sin dejar rastro. Así describieron más tarde los periódicos locales la desaparición de Emily Harris, de 27 años, que el 5 de septiembre de 2099 se fue de excursión en solitario al monte Katahdin, en Maine. Nadie podía imaginar que el cielo soleado y el tiempo tranquilo se convertirían en una de las desapariciones más misteriosas de la historia de esta popular ruta de senderismo. Emily nació y creció en el norte de Maine. Según sus familiares, llevaba toda la vida enamorada de las montañas y la vida al aire libre. Tras ganarse unas vacaciones en su empresa, la chica decidió pasarlas de forma poco convencional, hacer un viaje en solitario a Katahdin para descansar de la ruidosa ciudad y poner a prueba sus propias fuerzas. Su familia la disuadió de ir sola, pero Emily confiaba en sí misma. La ruta no parecía demasiado difícil y el tiempo prometía ser despejado y cálido. Durante los 2 primeros días envió regularmente mensajes cortos a su familia. Todo va bien. La cumbre está cerca. Las vistas son fabulosas. Especialmente feliz fue el último mensaje de la mañana del 5 de septiembre, en el que Emily escribía que ya estaba en la cumbre y a punto de iniciar el descenso. La familia se sintió aliviada, porque el objetivo principal, la conquista de la montaña, su hija lo había cumplido. Sin embargo, la conexión se cortó. Los intentos de llamar o recibir un mensaje de vuelta fueron infructuosos, y un día después los familiares empezaron a preocuparse seriamente y denunciaron su desaparición a los servicios de emergencia. Los equipos de rescate se dirigieron inmediatamente a la zona del monte Katahdin. Lo primero que hicieron fue encontrar la tienda de Emily. Estaba en el campamento intermedio, en una suave pendiente, casi perfectamente montada y sin signos de desorden. Dentro estaban casi todas sus pertenencias personales, sus papeles, su cartera, parte de su ropa e incluso un cuaderno donde Emily había tomado notas sobre el progreso de su viaje. Parecía que la señora estaba a punto de regresar. No había señales de lucha, sangre ni restos de ropa alrededor. Todo parecía tranquilo e intacto. Al principio, los equipos de búsqueda supusieron que se trataba de un accidente. Por ejemplo, Emily podría haberse caído por la pendiente mientras descendía. A lo largo de una semana, los equipos de rescate y los voluntarios peinaron los principales senderos y las zonas peligrosas, conocidas por los montones de rocas. Se recurrió a perros de servicio, pero no detectaron ningún rastro claro. Helicópteros con rescatadores a bordo sobrevolaron varias veces la montaña y el valle, pero no encontraron ningún cadáver ni fragmentos de ropa de colores brillantes. El tiempo siguió siendo bueno durante todo este tiempo, lo que teóricamente facilitó la búsqueda. A medida que pasaban los días, no surgía ninguna pista. Otra cuestión era por qué Emily había dejado la mayoría de sus pertenencias en la tienda, si solo había planeado una corta subida y un rápido descenso. Parecía como si efectivamente hubiera regresado de la cumbre y por alguna razón solo hubiera tenido tiempo de cambiar parcialmente su equipo y luego se hubiera marchado en dirección desconocida. Sin embargo, los perros no detectaron ningún olor fresco cerca del campamento. La búsqueda continuó durante varias semanas y los lugareños que conocían bien la montaña se unieron a ella. Pero cada día traía una decepción. Ni rastro de Emily, ni nuevas pistas. A finales de septiembre, la operación oficial terminó. Los familiares nunca pudieron averiguar qué había ocurrido después de que su hija enviara un mensaje tranquilizador desde la cumbre. Hoy, años después, el monte Katahdin sigue atrayendo turistas, pero la historia de Emily Harris se ha convertido en un sombrío recordatorio de que, incluso con un tiempo perfecto y en una ruta relativamente fácil,
una persona puede desaparecer sin dejar rastro. Su tienda de campaña abierta y sus pertenencias perfectamente empaquetadas siguen siendo recordadas por los equipos de rescate locales como el símbolo de una misteriosa desaparición que puede seguir sin resolverse. El tramo del sendero conocido como Diente de Dragón lleva años atrayendo a excursionistas. Forma parte de una ruta más amplia por las montañas de Virginia y es famoso por la belleza que atesora el terreno local. El nombre hace referencia a los afilados y estrechos salientes rocosos que sobresalen de las cimas, como los colmillos salientes de un monstruo congelado en eterna guardia. Allí decidieron ir los tres compañeros: Jonathan Clark, de 42 años, Paul Stanton, de 38, y Michael Mike Green, de 41. Los tres eran viajeros experimentados, pero no profesionales. Ya tenían varias escaladas en su haber juntos, como el Trail on Old Tosca en Carolina del Norte, un paseo por las montañas cercanas a Seattle, y rutas más fáciles en la región de Blue Ridge. Jonathan era considerado el más reflexivo del trío. Era un entusiasta fotógrafo de paisajes, coleccionista de imágenes raras y bloguero habitual sobre los entresijos del senderismo. Aquel día, 12 de abril de 2015, amaneció fresco y ligeramente brumoso, pero con un pronóstico prometedor. Los meteorólogos decían que las nubes se despejarían a mediodía y los excursionistas tendrían un día casi despejado. Jonathan, Paul y Mike habían recorrido parte del sendero el día anterior, haciendo un pequeño bivac en una zona de fácil acceso. Tuvieron que hacer frente a la humedad durante la noche, pero eso no les impidió seguir adelante. Al amanecer, todos estaban animados y les esperaba la parte más interesante del sendero, con unas vistas que, según los lugareños, eran impresionantes. Hacia las 7 de la mañana levantaron el campamento y se pusieron en marcha. Jonathan iba delante, parándose constantemente para hacer fotos con su cámara DSLR. «Te vas a quedar atrás otra vez por culpa de las fotos», regañó Paul en broma, tratando de mantener el ritmo. Mike, normalmente el más silencioso de los dos, siguió la ruta en el mapa y calculó cuántas horas les llevaría recorrer todo el tramo previsto. En Dragon's Tooth pensaban detenerse para hacer una foto general con los salientes acantilados de fondo. Nadie notó nada siniestro en el ambiente de aquellas horas. Al contrario, reinaba un estado de ánimo elevado. Las cimas de las montañas apenas eran visibles a través de la bruma matinal, y los bosques que las rodeaban volvían a la vida tras el prolongado frío. Jonathan, como de costumbre, se convirtió en el cronista de su viaje, pidiendo a menudo a sus amigos que se detuvieran para capturar una raíz de árbol interesante o la luz que caía sobre una roca musgosa. Su cámara era una compañera de confianza en esas excursiones y nunca fallaba. A medida que se acercaban a la zona del Diente de Dragón, estaba claro. El día iba a estar despejado y las vistas iban a ser increíbles. El plan de Jonathan consistía en captar el momento en que los rayos del sol incidían en los colmillos de las rocas en un ángulo determinado, creando sombras oscuras y reflejos brillantes al mismo tiempo. Para entonces, Paul y Mike ya estaban un poco cansados de parar. No es que no disfrutaran de la fotografía, pero habían esperado completar la ruta más rápidamente. A eso de las 12:30, como mostraban los datos de la cámara que encontraron más tarde, los amigos se detuvieron para tomar un tentempié rápido. Jonathan parece haber tomado algunas fotos desde un ángulo inusual, mostrando parte de su camino y las montañas distantes en la bruma. Estas fotos fueron examinadas posteriormente por la policía, pero no parecían sospechosas. Los hombres bebieron agua, comieron unos bocadillos y siguieron su camino. Hacia la 1 de la tarde, llegaron a un punto clave, un mirador muy cerca de salientes rocosos prominentes. Aquí el sendero hace un arco al pasar por la pared del acantilado.
Según Paul, Jonathan estaba literalmente entusiasmado. Dijo que era como el lugar de un fotógrafo, una composición perfecta. Sin embargo, los amigos se dieron cuenta de que la ruta sería un poco más difícil, con subidas empinadas y salientes, resbaladizos que evitar. No es nada extremo, solo hay que tener cuidado. Al cabo de otros 20 minutos, el sendero giró bruscamente tras un acantilado en un punto. Jonathan les pidió a los dos que se adelantaran mientras él sacaba más fotos, y luego los alcanzaría en unos minutos. Esto había ocurrido más de una vez en los senderos, así que nadie lo vio como un problema. Paul y Mike asintieron y siguieron adelante. Sin embargo, al cabo de 10 minutos se dieron cuenta de que Jonathan no les había alcanzado. Al principio decidieron esperar. 5 minutos, 10 minutos, nada. Cuando se dieron la vuelta, ninguno de ellos pudo verle en la curva y no le oyeron gritar. Paul sugirió que volvieran. Quizás se ha quedado atascado en un lugar resbaladizo o se le ha caído algo. Mike estuvo de acuerdo y emprendieron el regreso por el tramo que habían recorrido. Pero cuando llegaron al lugar donde le habían visto por última vez, Jonathan había desaparecido. Pero su cámara yacía tranquilamente en el sendero, a 1 metro del acantilado. Fue el último punto donde encontraron algo perteneciente al desaparecido. El propio Jonathan había desaparecido. Fue como si se hubiera esfumado, diría Paul más tarde. Revisaron los arbustos más cercanos, miraron detrás de un saliente de roca, llamaron, gritaron. Todo fue en vano. Paul y Mike se dieron cuenta de que se habían acabado las bromas. Una rápida comprobación demostró que no había signos visibles de caída ni ramas rotas en las inmediaciones, y no encontraron sangre. Sin embargo, el acantilado que les rodeaba parecía extremadamente peligroso, y era posible que Jonathan se hubiera caído. Tratando de encontrar algo, los amigos miraron cautelosamente alrededor del borde del acantilado. Abajo se veían grupos de rocas y arbustos, pero nada que indicara la presencia de Jonathan. Como pudieron, gritaron al vacío, pero la respuesta solo fue el rebote de sus propios ecos. Pasó el tiempo y el día declinó al caer la tarde. En los bosques de Virginia, el atardecer de primavera no llega demasiado pronto, pero los amigos se dieron cuenta de que disponían de un tiempo limitado para encontrar al hombre desaparecido. Finalmente, Paul cogió su teléfono móvil, pero no había señal. Mike se desplazó un poco más arriba, donde el sendero se ensanchaba, e intentó conseguir una conexión allí. Al encontrar una conexión débil, llamó a los servicios de emergencia y les explicó la situación. Los servicios de emergencia les pidieron que no se movieran, que conservaran la carga del teléfono y esperaran a que llegaran los primeros rescatadores. Mike y Paul intentaron no alejarse demasiado. ¿Y si Jonathan estaba en algún lugar cercano, solo traumatizado? Pero por muchas llamadas que hicieran, por muchos rincones que recorrieran, no había respuesta. Un par de horas más tarde, sobre las 4 de la tarde, 2 guardas forestales, que habían sido enviados para hacer una evaluación preliminar de la situación, salieron a su encuentro. Informaron de que por la tarde llegaría un equipo más numeroso y comenzaron su propia inspección superficial. La operación de rescate ya había comenzado la noche del 13 de abril. Escaladores experimentados, voluntarios profesionales y trabajadores del servicio forestal acudieron al lugar. Se trajeron equipos de guardia con camillas y equipo médico de la ciudad más cercana. La idea era comprobar cada grieta y cada trozo de pendiente rocosa. ¿Podría Jonathan haberse caído o haberse quedado atascado, inconsciente pero incapaz de hablar? Por desgracia, la noche se cobró su peaje. Viento fresco, lluvia ligera y senderos resbaladizos. Decidimos aplazar la búsqueda hasta el amanecer, limitándonos a explorar con una cuerda algunos salientes cercanos. Como resultado, cuando el equipo principal llegó por la mañana, había unas 20 personas listas para peinar la zona. Mike y Paul estaban conmocionados, pero se prepararon. Tenían que explicar a las autoridades
cómo había desaparecido su amigo y ayudarles a encontrar el lugar donde lo habían visto por última vez. En primer lugar, inspeccionaron el acantilado. Los 3 escaladores bajaron con todas las precauciones. Durante media hora estudiaron las laderas, iluminando con linternas las cuevas, mirando bajo los salientes. No encontraron nada, ni una prenda de ropa, ni un cuerpo humano, ni la menor señal de que alguien hubiera caído. Los perros, que habían sido traídos a propósito, olfatearon las pertenencias de Jonathan, algo de una mochila encontrada más tarde fuera de su campamento, pero no pudieron identificar un rastro seguro. Se peinó el territorio en un radio de varios kilómetros. El bosque, senderos cuesta arriba, lugares donde teóricamente podía desviarse. Después de todo, si Jonathan había decidido abandonar la ruta principal por alguna razón, ¿por qué no ir hacia los senderos laterales? Pero todo fue en vano. Los voluntarios no oyeron ningún grito, ni encontraron ramas rotas, rastros de un incendio o marcas dejadas por una persona. Mientras tanto, la policía se incautó de una cámara abandonada en el sendero. Era una Canon DSLR que a Jonathan le gustaba llevar de excursión. En su interior había una tarjeta de memoria con varias fotos tomadas apenas media hora antes de la desaparición. No había señales de daños en el cuerpo de la cámara, aunque el objetivo estaba ligeramente polvoriento. Paul dijo que Jonathan solía llevarla colgada de una correa y que era improbable que se le hubiera caído accidentalmente, sobre todo tan limpiamente, en algún lugar apartado del sendero. La policía ha estudiado las últimas imágenes. En algunas de ellas se veía a Mike caminando hacia adelante, una vista del paisaje con el diente de dragón extendiéndose en algún lugar más lejano. La última foto, a juzgar por la fecha y hora de los metadatos, fue tomada sobre las 13:08 horas. Muestra un fragmento de roca y un trozo de cielo. La foto parece haber sido tomada en un ángulo extraño, como si Jonathan hubiera pulsado accidentalmente un botón. No hay figuras misteriosas, ni siluetas, ni animales. La foto no capta signos de lucha ni de pánico. Era como una toma al azar. Esto reforzaba el halo místico en torno a la desaparición. Si no se lo llevó la corriente, aquí no hay río, ni lo secuestró un intruso desconocido. No hay signos de lucha ni gritos. O si, por ejemplo, se había desmayado o había sufrido un colapso mental, ¿por qué no fue a ninguna parte? Pero los perros comprobaron el rastro más adelante en la ruta, y de nuevo nada. La policía registró oficialmente en su informe desaparición en circunstancias desconocidas. Jonathan Clark no era un hombre extremo ni temerario. Le gustaba el senderismo, pero sus amigos lo describían más como un viajero cuidadoso. Soltero, vivía con una chica llamada Sarah Blake, que más tarde dijo a los periodistas que Jonathan era la persona más tranquila y racional que conocía. Nunca se quejó de enfermedad mental, ni habló de querer escapar de la vida. Al contrario, tenía planes: un viaje a Hawái, el deseo de publicar un álbum de fotos. Tampoco había indicios de que pudiera haber organizado la desaparición por su cuenta. Cuentas de dinero, teléfono. Nada indicaba actividad después del 12 de abril. Ningún banco había recibido una solicitud de reintegro. Su móvil nunca se conectó a las redes. Todos los efectos personales de Jonathan, cartera, coche, que fueron dejados en el aparcamiento al pie del sendero, permanecían intactos. La policía descartó la versión criminal entre los amigos, porque Paul y Mike lloraban suplicando a todo el mundo que encontrara a Jonathan y estaban muy deprimidos por lo ocurrido. Los residentes locales entrevistados por los periodistas dijeron que Diente de Dragón a veces da sorpresas desagradables. Alguien se pierde en la niebla, alguien se sale del camino equivocado, se cae y resulta herido. Pero era la primera vez que una persona desaparecía en un par de minutos en una zona visible, dejando atrás su cámara. Mientras tanto, la historia de la desaparición de Jonathan ha conmocionado al vecindario. Voluntarios y equipos de rescate han lanzado una gran campaña
utilizando cuadricópteros y un helicóptero para inspeccionar los alrededores desde las alturas. Durante los 3 días siguientes, Dragon's Tooth bulló de actividad como nunca antes lo había hecho. Parecía imposible no encontrar a una persona desaparecida en un radio de pocos kilómetros con semejantes recursos. Pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. Las cámaras térmicas no mostraban nada, y los ruidos y gritos que habían servido para llamar a Jonathan se ahogaban en los ecos del bosque. Además, resultaba extraño que no hubiera señales de alarma ni siquiera en el lugar donde se había encontrado la cámara. El suelo era rocoso. Allí no se distinguían huellas de pisadas, pero tampoco rasguños típicos de una caída o un forcejeo humano. Aproximadamente una semana después de la desaparición, llamaron a los cinematógrafos con perros de un condado vecino, quizá más experimentados o entrenados para estos casos. Tampoco en este caso captaron un olor claro, aunque al principio reaccionaron ante los objetos personales del desaparecido. El olor se perdió a los pocos metros de donde estaba la cámara. Fue como si el hombre desapareciera sin hacer el menor ruido. Como dijo el jefe de la operación de búsqueda, normalmente, cuando alguien desaparece en las montañas, encontramos al menos las más mínimas pistas: huellas, trozos de tela, ramas recién rotas. Aquí no hay nada. Es un caso raro, en el que solo podemos preguntarnos ¿a dónde ha ido la persona desaparecida? Al cabo de unas 3 semanas, la búsqueda a gran escala empezó a decaer. El comunicado oficial de la policía incluía el siguiente texto: el hombre está desaparecido en circunstancias poco claras y las operaciones posteriores no son concluyentes. ¿Qué le ocurrió realmente a Mark Evans a orillas del río Nantahala? ¿Dónde desapareció Emily Harris en el monte Katahdin? ¿Y por qué Jonathan Clark nunca regresó de la ruta Dragon's Tooth Trail? Estas preguntas siguen sin respuesta a día de hoy. Quizá los humanos a veces nos acercamos demasiado a los misterios que la naturaleza nos oculta cuidadosamente. Si tienes tus propias versiones de estas misteriosas desapariciones, no dejes de publicarlas en los comentarios. No olvides poner un like y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias increíbles. Cuídate y nos vemos en los próximos episodios. ¿Cómo se explica que una persona pueda desaparecer en perfectas condiciones meteorológicas y delante de sus amigos, y que semanas después su cuerpo aparezca donde ha sido buscado decenas de veces? ¿O cómo se las arregla una chica para desaparecer de un simple sendero de montaña en cuestión de minutos y encontrarse más tarde en un acantilado escarpado, imposible de escalar sin equipo especial? Estas preguntas siguen despertando la imaginación de cualquiera que haya oído hablar alguna vez de desapariciones insólitas en rutas de senderismo en Estados Unidos. 2 historias, James Carter y Emily White, son solo la punta del iceberg de casos misteriosos, que como agilizados por la locura, se entretejen con la realidad y cuestionan la lógica y el sentido común habituales. El nombre de James Carter, de 29 años, lleva tiempo apareciendo en los informes policiales y en los resúmenes de las noticias del este de Tennessee. Su desaparición a principios de mayo de 2014 conmocionó no solo a familiares y amigos, sino a toda la comunidad turística local. Podría parecer que el Sendero de los Apalaches, un lugar por el que pasan decenas de miles de excursionistas cada año, donde la ruta está bien señalizada y cuenta con multitud de campings, apenas supone un reto para personas con una forma física media. Sin embargo, hay muchos casos de personas que desaparecen en el aire en condiciones aparentemente ideales. El caso de James es uno de los que se siguen comentando en foros y grupos dedicados a misteriosas desapariciones en rutas turísticas de EEUU. En esta historia, varias cosas llamaron la atención a la vez.
tiempo despejado perfecto, una tripulación fiable, ningún signo de pánico o accidente durante horas. Y de repente, como en un instante, un hombre desapareció. Aún más extraño es el hecho de que el cuerpo de James fuera encontrado 2 semanas después, a solo 2 kilómetros del sendero, en un lugar que había sido revisado repetidamente y muy a fondo, tanto por voluntarios como por rescatadores profesionales durante la operación de búsqueda. Nunca se ha determinado oficialmente la causa de la muerte, y no había rastros ni pistas que indicaran su naturaleza. James Carter nació en 1985 en un pequeño pueblo cerca de Knoxville, Tennessee. Sus padres lo recuerdan como un niño tranquilo pero curioso al que le encantaba la naturaleza. En su adolescencia empezó a interesarse por las carreras a campo traviesa y luego por el senderismo. Su familia observó su gran interés por el sendero de los Apalaches. Leía informes de caminantes de 300 millas y caminantes de 1000 kilómetros, personas que habían recorrido grandes segmentos del sendero. Estudiaba los consejos de los veteranos y soñaba con recorrer algún día toda la distancia. A los 20 y tantos años, James ya había hecho varias rutas de dificultad media con amigos. Su amigo y compañero de viaje, Tom Pearson, describió a James como cauto pero decidido. Nunca corría riesgos innecesarios y se tomaba la seguridad muy en serio. Comprobaba la previsión meteorológica, llevaba un botiquín básico y sabía navegar con mapa y brújula. Aunque sus conocimientos técnicos, montañismo o senderismo extremo, eran medios, su experiencia general le permitía recorrer con confianza tramos populares del sendero de los Apalaches. En el momento de su desaparición, James trabajaba para una pequeña empresa de diseño de Chattanooga. Podía permitirse viajar periódicamente porque su horario era relativamente flexible. Según personas cercanas a él, estaba planeando una pequeña excursión de primavera por el sendero en compañía de 2 viejos conocidos, Eric Robertson, 30 años, y Matt Kendrick, 28 años. Conocía a ambos desde hacía más de 5 años, y ya habían hecho antes pequeñas excursiones juntos, y todo parecía seguro y normal. La fecha oficial de inicio de la excursión era el 3 de mayo de 2014. Trinity se reunió en uno de los aparcamientos a la entrada de la sección del Sendero de los Apalaches más cercana al este de Tennessee. Según los recuerdos de testigos presenciales, el día era un típico día de primavera. Cielos despejados, una ligera brisa y temperaturas en torno a los 20 grados centígrados, sin ningún atisbo de cambio repentino. No había avisos de tormentas o lluvias torrenciales en las 24 horas siguientes. James, Eric y Matt se llevaron el equipo estándar: tiendas de campaña, sacos de dormir, comida para 3 o 4 días, ropa ligera para abrigarse y ropa de abrigo para las noches que aún pudieran ser frescas. Los teléfonos de los chicos estaban cargados, pero la señal en el sendero de los Apalaches se perdía periódicamente. Como se trata de una característica conocida de las zonas montañosas, nadie lo consideró un problema, y mucho menos algo anormal. El 3 de mayo por la tarde, la empresa acampó en uno de los hitos del sendero, un campamento oficial con una hoguera y una zona llana para tiendas. Varios grupos de excursionistas ya estaban allí, deseosos de hablar con los recién llegados. Eric recordó más tarde: todo fue lo más normal posible. Conocimos a los que habían viajado hacia el norte, charlamos, algunos compartieron sus historias. No hubo alarmas. Al día siguiente, 4 de mayo, el tiempo era el mismo. El sol brillaba, la temperatura alcanzaba los +25 y prometía ser un hermoso día para caminar. Los 3 compañeros caminaban por el sendero, hablando a menudo, bromeando, parándose a hacer algunas fotos. A la hora de comer, querían completar cierto tramo del sendero y planearon un lugar para una segunda pernoctación. Hacia las 10:30 de la mañana, James se adelantó un poco,
como suele ocurrir en un grupo de personas con diferentes velocidades de marcha. Unos caminan más rápido, otros más despacio. Él era uno de los más resistentes, así que a veces dejaba atrás a sus amigos durante unos cientos de metros y luego los esperaba en una parte conveniente del sendero. Según Eric, en ese momento, hablaron de que comprobarían el estado del navegante en una media hora. El sendero seguía una suave pendiente ascendente con vistas a un valle cubierto de bosque joven de primavera. Alrededor de las 10:45, 10:50, Eric y Matt se dieron cuenta de que no veían a James. Normalmente se detenía en un mirador o se hacía notar por la voz. Aceleraron, pensando que podría haber avanzado más. Durante los 2 minutos siguientes, los chicos se movieron prácticamente al trote, hasta que llegaron al lugar que James parecía tener que ocupar si se hubiera adelantado. Pero no estaba allí. Eric y Matt no se asustaron al principio. Pensaron que tal vez James se había apartado por necesidad natural o había decidido hacer fotos desde un saliente justo al lado del sendero. Le llamaron por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Miraron detrás de las rocas más cercanas, comprobaron el camino que bajaba hacia el pequeño lecho del arroyo seco, pero James no estaba por ninguna parte. La situación parecía de desaparición en minutos. Al darse cuenta de que algo iba mal, Eric y Matt llamaron al 911, pero la señal se perdió casi de inmediato. No fue hasta la segunda vez, un poco más arriba en la cresta, que Eric pudo decir brevemente al operador que tenían un amigo desaparecido y dar una ubicación aproximada en el camino. El operador respondió que los guardas forestales más cercanos estaban de camino y que se mantuvieran en contacto. Los chicos decidieron echar un vistazo primero, sin alejarse demasiado del sendero. Era mediodía, el cielo estaba despejado y la visibilidad era excelente. Uno habría pensado que si James se hubiera caído o herido, habría alzado la voz, se habrían oído gritos. Pero el bosque estaba en silencio. No había ruidos, ni signos de lucha, ni señales de que James se hubiera equivocado de camino. Aproximadamente 1 hora después de la primera llamada, 2 guardabosques, Jacob Hill y Ron Murphy, que habían conseguido llegar en sus todoterrenos hasta la bajada más cercana al sendero de los Apalaches, se unieron a ellos en el camino. Interrogaron a Eric y Matt acerca de los detalles y les informaron de que un equipo de búsqueda y rescate, junto con equipos de filmación, llegarían por la tarde y posiblemente participaría un helicóptero, si el tiempo lo permitía. A lo largo del día, los guardas forestales revisaron la ladera por debajo del sendero, descendiendo por tramos empinados. Se utilizaron cuerdas para asegurarse, pero ningún hombre, ninguna ropa, ninguna huella debajo. Paralelamente, Eric y Matt inspeccionaron la zona hacia el norte, pensando que James podría haber ido accidentalmente en esa dirección. Varios guardabosques más se unieron a ellos por la tarde, pero el día terminó con una falta total de resultados. En la mañana del 5 de mayo, la zona de la desaparición estaba literalmente inundada de equipos de búsqueda. Según los funcionarios del sheriff del condado de Monroe, en el primer día completo de búsqueda, participaron hasta 30 personas. Rescatadores, voluntarios, guardas forestales y adiestradores caninos con perros. Hacia el mediodía, un helicóptero de la Guardia Nacional de Tennessee también participó, volando a lo largo de la cordillera, escaneando los bordes del bosque con una cámara de imagen térmica. El tiempo permanecía despejado y la visibilidad era excelente, pero las primeras horas revelaron un detalle extraño. Los perros seguían el rastro de James desde el campamento donde había pasado la noche, pero lo perdían rápidamente en el punto donde Eric y Matt habían visto al amigo por última vez. Uno de los perros lo arrastró hasta un sendero lateral que descendía hasta una pequeña cascada, pero casi de inmediato cesó el olfateo. Era como si el hombre hubiera desaparecido en algún momento, sin dejar olor ni rastro de zapatos. El sheriff del condado, Harold Wilkins,
decidió ampliar la zona de búsqueda a un radio de 3 kilómetros desde el lugar de la presunta desaparición. Durante los días 6 y 7 de mayo, la gente peinó literalmente el bosque cuadrado a cuadrado. No se encontró nada, ni huellas, ni restos de ropa, ni una gota de sangre, ni una señal de su teléfono. El nivel del agua en los arroyos y ríos de la zona era bajo y la corriente no era demasiado fuerte. En teoría, aunque el hombre hubiera caído al agua, la probabilidad de encontrarlo, o al menos sus efectos personales, parecía bastante alta. El equipo de submarinistas examinó varios estanques y charcas de los canales, pero todo fue en vano. En el curso de la investigación, la policía también comprobó las versiones supuestamente domésticas: suicidio repentino, desaparición fingida, conflictos con los amigos. Pero nada apuntaba a tales motivos. Eric y Matt estaban literalmente desconsolados, rogaban a todos que siguieran buscando y no sospecharan. El sheriff no tenía motivos para creer que estuvieran implicados en la desaparición. Una prueba de polígrafo realizada a cada uno de ellos no reveló mentiras en sus relatos de lo sucedido. La familia de James negó cualquier depresión o problema que pudiera haberle impulsado a marcharse. Al contrario, estaba entusiasmado por viajar. Hacía planes para el verano, tenía un trabajo estable y no tenía deudas. Sus amigos destacaban que, aunque James era prudente, no era alarmista y en situaciones críticas se comportaba con frialdad y lógica. Podían suponerse lesiones o indisposiciones repentinas, pero entonces, ¿por qué no se oían gritos de auxilio ni ruidos de caídas en el bosque? Un hecho curioso era también la técnica de navegación GPS, que había funcionado bien para los otros dos chicos en aquellos días, pero el teléfono de James no había dado ninguna señal desde que había desaparecido. El enlace por satélite solo captaba el punto de la mañana. Después de las 10:45, la señal parecía desaparecer. El análisis de las torres de telefonía móvil tampoco detectó ninguna señal del teléfono de James en los días siguientes. 2 semanas de búsqueda continua organizada por autoridades y voluntarios no dieron resultado. La zona del rastro fue recorrida por helicópteros, drones e incluso avionetas con equipos topográficos. Los perros, cambiantes, rodearon la zona una y otra vez. El cansancio y la desesperación se apoderaron de los participantes en la operación. La atención pública a la historia creció. Los medios de comunicación locales y los sitios de noticias publicaron informes. Páginas de Facebook de voluntarios instaron a la gente a participar en la búsqueda. Pero todo fue en vano. Y entonces, el 18 de mayo, exactamente 14 días después de la desaparición, ocurrió lo que el sheriff calificó más tarde como el detalle más desconcertante de este caso. Un grupo de voluntarios que patrullaba el valle a unos 2 kilómetros al norte del sendero principal se topó con el cadáver de un hombre. El estado del cadáver no sugería que llevara allí tirado muchos días a la intemperie, pero un examen forense posterior no dio ninguna respuesta definitiva sobre la hora de la muerte. Los documentos encontrados en el bolsillo de sus vaqueros permitieron identificar inmediatamente al fallecido. Se trataba de James Carter. El lugar donde se encontró su cadáver fue revisado más de una vez en el marco de la operación de búsqueda. Los voluntarios que inspeccionaron esa zona hace una semana juraron que no estaba allí. Era imposible no verlo, recuerda uno de los participantes. Es una zona poco arbolada, prácticamente un descampado. No ver un cuerpo que yacía justo en el suelo. Era imposible que eso hubiera ocurrido. Sorprendentemente, tras el hallazgo, no había signos evidentes de descomposición o daños típicos de 2 semanas en el bosque en un clima cálido. Las temperaturas durante esos días alcanzaban los +125, +127 de Jirika durante el día, y esto suele acelerar el proceso de descomposición. La escena en sí parecía como si el cuerpo hubiera estado en la zona hacía relativamente poco tiempo,
o al menos conservado en condiciones que no hubieran permitido que el entorno lo modificara rápidamente. No había señales de insectos, y los pájaros tampoco habían tocado los restos. Otro hecho extraño: la ropa de James estaba casi intacta, solo sus pantalones estaban ligeramente rasgados en la rodilla derecha. En sus pies había botas de trekking, con los cordones atados. Faltaba la mochila, que no se había encontrado en esta zona ni en ningún otro lugar. También faltaba el teléfono. El informe del patólogo, el doctor Mario Carver, fue clave para el caso. Oficialmente, dictaminó muerte por causa indeterminada. No había heridas de arma blanca en el cuerpo, ni contusiones graves, ni fracturas que indicaran una caída de altura, ni signos de estrangulamiento u otro impacto violento. El análisis toxicológico no reveló anomalías significativas. No había rastros de venenos potentes, drogas o medicamentos en la sangre. El único detalle inusual era una ligera hinchazón de los tejidos blandos alrededor del cuello y la cara, pero no era suficiente para llegar a una conclusión definitiva. No estaba claro si esta hinchazón podía ser el resultado de una reacción alérgica o, por ejemplo, el resultado de factores externos relacionados con el entorno natural. Las autoridades se plantearon la pregunta durante mucho tiempo: ¿cómo acabó el cadáver en un lugar que había sido revisado varias veces? ¿Cómo es posible que el fallecido apareciera allí si desapareció en un sendero a 2 kilómetros de distancia? Quizás había estado vivo de alguna manera todo ese tiempo y luego salió o llegó a ese lugar y murió. Pero entonces, ¿dónde había ido a parar la mochila y por qué no había habido ni una sola pista de la huida por la zona? A finales de mayo de 2014, el sheriff del condado de Monroe dio una rueda de prensa en la que anunció: suspendemos la fase activa de la investigación y la búsqueda de pruebas porque se han agotado todas las vías. El caso sigue abierto y si se dispone de nueva información, lo reanudaremos. Los familiares de James aceptaron el hecho de su muerte, pero quedaban preguntas por responder. ¿Qué ocurrió realmente y por qué se revisó repetidamente la zona donde fue encontrado? ¿Sin éxito? Los medios de comunicación siguieron recordando el caso durante mucho tiempo. Desde las principales cadenas de televisión que cubrían el tema de las misteriosas desapariciones en pistas estadounidenses, hasta las publicaciones locales y los entusiastas blogueros que recogían y analizaban cualquier mención a los detalles del caso. Periódicamente aparecían testigos que afirmaban haber visto luces en el cielo u oído ruidos extraños esa noche, pero al comprobarlos, la información no se confirmaba. La familia de James aún conserva su colección de material de acampada y álbumes de fotos de excursiones anteriores en su memoria. Los padres, Tom y Lauren Carter, intentaron a través de las redes sociales encontrar a otras personas que se hubieran encontrado con algo parecido en el sendero de los Apalaches. Decenas de usuarios les escribieron contándoles pérdidas repentinas de conexión, experiencias místicas durante las caminatas y objetos perdidos. Pero ninguno de estos relatos se convirtió en una pista real. El 19 de julio de 2011 comenzó en Maine una historia que se debatirá en la comunidad excursionista durante mucho tiempo. Ese día, Emily White, de 27 años, junto con su novio, Josh Rivers, salieron a hacer una corta excursión de un día por un tramo popular de un sendero de montaña. La ruta estaba cerca de una de las estribaciones de la cordillera a la que suelen acudir los amantes de la naturaleza y los aventureros. Según Josh, entre 1:30 y 2 horas antes del mediodía, ya habían recorrido la mayor parte del camino, disfrutando de las preciosas vistas. Emily se detuvo varias veces para hacer fotos de los prados en flor y los pinos que se extendían por las laderas. La ruta no tenía nombre oficial, pero los excursionistas locales solían llamarla Country Lookout,
Mirador Rural. No era demasiado difícil, pero ofrecía vistas espectaculares de colinas y valles. La mayor parte del recorrido se desarrollaba a una altitud de entre 300 y 400 metros sobre el nivel del mar, con ascensos graduales. Tras un par de horas de caminata, Emily se sintió un poco cansada y sugirió hacer un breve descanso. Josh miró el mapa y decidió comprobar la ubicación de la siguiente señal de sendero para ver exactamente cuánto faltaba para llegar a un mirador conveniente. Solo llevaba 3 minutos de ventaja, como él mismo contó más tarde a los investigadores. Literalmente, corrí hasta la esquina y volví. No habría tardado más de 5 minutos si cuentas ida y vuelta. Pero cuando volvió, Emily ya no estaba. Su pequeña bolsa de la merienda seguía sobre la roca donde acababa de sentarse. El agua y el teléfono estaban en su mochila, que no se había quitado. Josh no oyó gritos ni sonidos de lucha. El terreno que les rodeaba era en general visible, salvo pequeñas manchas de arbustos densos y salientes rocosos. Llamó a Emily por su nombre, bordeó los árboles más cercanos y se asomó al borde del sendero, suponiendo que se habría alejado un momento para hacer una fotografía espectacular o en busca de intimidad. Pero pasaron los minutos y no hubo respuesta. Emily White nació y creció en Portland, Maine. Sus padres recuerdan que a la niña desde muy pequeña le gustaban la música y el teatro, pero también le encantaba pasar tiempo al aire libre. Cuando otros niños volvían corriendo del colegio para ver la televisión, ella prefería adentrarse en el bosque. Después de la universidad, Emily consiguió un trabajo en una pequeña oficina de seguros, pero los fines de semana procuraba ir a la montaña, a la naturaleza, de acampada. A veces sola, más a menudo con amigos o con Josh. Josh y Emily se conocieron un año antes de los hechos descritos. Acudían juntos a un estudio de yoga organizado por sus amigos comunes. Según sus amigos, la pareja parecía muy armoniosa. Emily, tranquila y simpática, y Josh, más enérgico pero cariñoso, se complementaban bien. En el verano de 2011, ya habían establecido la tradición de ir de excursión a Maine una vez al mes. La mayoría eran excursiones cortas de un día, rara vez de una noche, pero siempre cuidadosamente planificadas. A Emily le gustaba preparar las excursiones, leer guías de senderismo y consultar las previsiones meteorológicas. Sus amigos la describían como una persona sin signos de depresión ni pensamientos suicidas. Tampoco había conflictos en su relación con Josh. Estaba llena de planes, quería pasar por instructora de senderismo en otoño, dijo Sarah Ling, amiga de Emily, recordando cómo hablaban del futuro juntos. Por lo tanto, la versión de la marcha voluntaria de Emily al bosque no caló entre familiares ni conocidos. Inmediatamente después de que Josh se diera cuenta de que Emily había desaparecido, lo primero que supuso fue que se había adentrado en el sendero o en una arboleda cercana. Dejó a la vista las pertenencias que compartían, excepto su teléfono, que llevaba en el bolsillo, y trotó rápidamente por el sendero, llamando a Emily por su nombre. Pero fue en vano. Silencio, ninguna señal de presencia o voz que respondiera. Como hombre sensato que era, Josh trató de no dejarse llevar por el pánico. Se dio cuenta de que el sendero no era especialmente largo y la visibilidad era decente en algunos puntos. La posibilidad de perderse en 3 minutos y sin un solo grito parecía insignificante. Sin embargo, a medida que regresaba a su lugar de descanso, la ansiedad crecía en su corazón. Llamó al 911. La conexión, afortunadamente, aún funcionaba, aunque de forma errática. El despachador respondió que los guardabosques más cercanos estarían en el lugar, pero le pidió a Josh que no intentara ir demasiado lejos por su cuenta. En una desaparición repentina, siempre era importante fijar el punto de origen de la persona desaparecida. Al cabo de 1 hora, 2 guardabosques del servicio forestal local llegaron al borde del sendero en un jeep y se acercaron a Josh. Los intentos de llamar a Emily continuaron, pero fueron en vano. El sol ya estaba cruzando el mediodía
y el tiempo empezaba a jugar en contra de los buscadores. A las 3 de la tarde, varios rescatadores más y 2 agentes de policía se habían acercado a la zona. Examinaron los acantilados más cercanos, los huecos en el bosque, el arroyo, si fluía cerca, si había señales de una caída. Sin pistas, sin ruidos, sin un solo objeto que pudiera relacionarse con la niña desaparecida. Cuando quedó claro que la búsqueda de los guardabosques a mano desnuda no daba resultados, el sheriff del condado organizó una operación de búsqueda a gran escala. Ya en la tarde del 19 de julio, empezaron a llegar voluntarios, excursionistas probados y cinólogos con perros. El cuartel general se estableció en un pequeño campamento al pie de la montaña, donde se reunieron todos los participantes. A la mañana siguiente, al amanecer, empezamos a recorrer la zona, divididos en sectores. La tarea más importante era comprender el paisaje. Maine es conocido por sus colinas rocosas y sus bosques, que aunque inferiores a las majestuosas montañas del oeste de Estados Unidos, aún pueden presentar retos importantes. Los escarpados lechos de los arroyos, los acantilados de granito y la densa maleza dificultan su localización. Además, los mapas oficiales de la zona a veces no indican con precisión los senderos estrechos que solo utilizan los aficionados experimentados. Los perros captaron inmediatamente el olor de Emily desde donde estaba sentada, pero a los 70-80 metros perdieron de repente el rastro. Los canes sugirieron que la chica podría haberse desviado, pero no había una dirección clara. Pronto llamaron a un helicóptero del equipo de rescate aéreo más cercano para que inspeccionara desde el aire la ladera de la montaña y los valles adyacentes. El tiempo permanecía despejado. La visibilidad permitía ver anomalías en las copas de los árboles, lugares de escombros, barrancos profundos. Pero, por desgracia, ningún resultado. Con el paso de los días, el ambiente en torno al camping de Emily fue cambiando. Empezaron a aparecer periodistas de los medios de comunicación locales que fotografiaban las tiendas y entrevistaban a los voluntarios. Todos decían más o menos lo mismo. Es absolutamente incomprensible cómo alguien puede desaparecer sin dejar rastro en 3 minutos, incluso durante el día, en un tramo sencillo de sendero, con buen tiempo y con turistas en la zona. Los lugareños asentados desde hace tiempo cerca del pie de la montaña también estaban perplejos. Mencionaron en algunas entrevistas que habían oído hablar de otros casos de personas desaparecidas en la zona, pero nunca antes tan rápidamente y sin dejar rastro. Los acantilados de Maine pueden alcanzar alturas moderadas, pero algunos son casi verticales y requieren experiencia en escalada. Según la afirmación de Josh, no había acantilados escarpados ni salientes peligrosos donde Emily desapareció. Todo parecía relativamente tranquilo, solo salientes rocosos bajos y una pendiente moderadamente inclinada. Los arbustos y los árboles podrían ocultar a un hombre, pero no tanto como para no encontrarlo en una operación de búsqueda tan seria. El 22 de julio, 3 días completos después de la desaparición, los equipos de búsqueda y rescate habían comprobado un radio de unos 8 kilómetros alrededor del punto de desaparición. Los voluntarios colocaron marcadores en los árboles para dejar claro qué cuadrículas se habían peinado. Los drones y un helicóptero volaron 2 veces en círculos concéntricos alrededor de la montaña, buscando en cada meseta abierta, en cada claro. No encontraron nada, ni rastro de ropa, ni hoguera, ni mochila, ni siquiera huellas de zapatos frescos. Al mismo tiempo también se hizo una comprobación policial. Si Emily tenía algún conflicto, alguna pelea, algún conocido extraño. Pero esta línea de investigación no condujo a nada. Familiares y amigos de la chica negaron cualquier cosa en este sentido. Josh fue sometido a la prueba del detector de mentiras. No mostró signos de engaño. Según él, amaba a Emily y no podía imaginar ni por un segundo que ella misma huyó o se escondió a propósito.
de vez en cuando sonaba la versión de que podría haber sido secuestrada por alguien, pero hacerlo en una popular ruta turística a plena luz del día exigiría actuar con increíble rapidez y silencio. Además, ninguno de los otros turistas había informado de la presencia de personas o vehículos sospechosos en las inmediaciones. Una vez más, se trataba de cero pruebas. Cuando habían pasado 10 días, los esfuerzos de los buscadores empezaron a decaer. Los voluntarios estaban cansados y la familia de Emily se encontraba en un estado de desesperación extrema. Fue entonces, el 29 de julio, cuando recibieron un mensaje de un equipo de escaladores que se entrenaban juntos en una de las zonas rocosas de difícil acceso al noreste del sendero. El lugar era una pared casi escarpada, a una altitud de unos 500 metros sobre el nivel del mar. Solo era accesible con equipo especial, cuerdas, mosquetones, ganchos, y allí, entre los salientes, los escaladores observaron algo que se parecía sospechosamente a una figura humana. La señal se transmitió inmediatamente a la policía y a los equipos de rescate, y por la tarde llegó a la zona un grupo capaz de realizar escalada técnica. Para horror de todos los que participaban en la operación, el cuerpo de una mujer estaba efectivamente en una estrecha repisa de piedra, donde casi no se podía hacer pie. Los documentos conservados en el bolsillo interior de su chaqueta lo confirmaron. Se trataba de Emily White. Cerca yacía su pequeña mochila, apoyada en la roca, con las hebillas intactas. La propia Emily estaba en una posición como agachada contra la pared, de cara a la plomada. El examen inicial mostró que el cuerpo no presentaba lesiones externas graves, ni heridas sangrantes, pero debido a los 10 días al aire libre, había empezado a descomponerse. No obstante, los expertos aseguraron que, con la humedad moderada y el calor soleado, el proceso fue relativamente rápido, pero no tanto como para ocultar por completo cualquier signo de lesión. No se encontraron fracturas evidentes en las extremidades, características de una caída desde gran altura. La ropa estaba casi intacta, solo ligeramente sucia. Los pantalones y las botas estaban en condiciones normales, sin daños significativos. El bolsillo interior de la mochila contenía un teléfono móvil, pero se había destrozado, posiblemente al golpearse contra las rocas, por lo que no se pudo extraer inmediatamente ningún dato de él. Un análisis más detallado posterior tampoco arrojó respuestas. No había fotos ni mensajes recientes en la memoria del teléfono que pudieran arrojar luz sobre los últimos momentos de Emily. La carga de la batería hacía tiempo que se había agotado en el momento del hallazgo. La pregunta más acuciante era cómo había podido acabar Emily en esa roca de difícil acceso. Según escaladores experimentados, era imposible perderse allí. La escalada requería un equipo especial y Emily no lo tenía. Además, ninguno de los equipos de rescate, que inspeccionaron montaña tras montaña, vio un posible camino que la niña pudiera tomar sola. El examen médico forense, que duró cerca de un mes, terminó formalmente con la conclusión: no se ha determinado la causa de la muerte. El informe del patólogo señalaba que no había signos evidentes de estrangulamiento o acciones violentas, pero tampoco lesiones características de una caída desde una altura. Se señaló que no se encontraron toxinas ni venenos en el cuerpo. El inspector del sheriff, John Hightower, tras revisar los resultados, solo se echó las manos a la cabeza. No podemos decir que la muerte fuera violenta, pero tampoco podemos explicar cómo llegó allí. La noticia de que Emily White había sido encontrada después de todo, pero en un lugar tan inesperado, causó indignación. Los periodistas se apoderaron de la noticia: una desaparición misteriosa y un descubrimiento aún más misterioso. Los familiares, tras recibir el cuerpo de Emily, organizaron una modesta ceremonia de despedida a la que asistieron decenas de voluntarios que ayudaron en la búsqueda. Al despedirse de su hija, el padre de Emily, Mark White, suplicó a la policía que mantuviera vivo el caso
y continuara la investigación con la esperanza de que se descubrieran nuevas pruebas. La policía estaba legalmente obligada a mantener el caso abierto, pero sin pistas concretas, a la investigación le quedaban pocas herramientas. Josh Rivers, destrozado por el dolor, intentó cooperar con las autoridades, pero estaba lleno de preguntas. Al ser entrevistado de nuevo por el sheriff, dijo: «No lo entiendo. Donde la encontraron, no pudo estar allí ni por accidente ni a propósito. Emily no era escaladora, y si lo hubiera sido, no se habría ido por su cuenta». Pronto, los miembros de la operación de búsqueda y rescate empezaron a compartir sus historias y especulaciones en foros dedicados a las desapariciones misteriosas. Algunos apuntaban a una desaparición anómala: desaparecer en medio de la nada y ser encontrado en un lugar al que no se puede llegar sin habilidades y equipos especiales. Otros pensaron que tal vez Emily había sido víctima de un secuestro y el cuerpo simplemente había sido escondido en un acantilado para cubrir sus huellas. Pero no había ni una sola prueba que apoyara esta teoría, ni señales de lucha, ni ADN, ni indicios de la presencia de extraños. El caso de Emily White se ajusta a muchos de los criterios que suelen mencionarse en las historias de desaparición del 411. La falta de una explicación lógica para el desplazamiento, la total incomprensibilidad del comportamiento de la víctima y la incapacidad para determinar la causa exacta de la muerte. La investigación policial, que duró varios meses, terminó con la frase: «El caso sigue abierto sin datos suficientes para una acusación». En otras palabras, no hay respuesta oficial, ni en cuanto a los motivos ni a los detalles. La familia de Emily contrató a un investigador privado, pero este tampoco encontró nada que arrojara luz sobre lo ocurrido. Los lugareños seguían diciendo que en esta zona de las montañas se habían producido repetidamente cosas extrañas. Algunos oían sonidos extraños por la noche, otros perdían la orientación incluso de día. Sin embargo, no se encontraron hechos objetivos que explicaran la muerte de Emily. Eso es todo, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Si te ha gustado, no dejes de darle a me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nuevos episodios. Nos vemos en los próximos videos. Adiós. Los parques nacionales y los bosques densos no son solo lugares hermosos y tranquilos. Aquí, entre los árboles y los senderos, a veces ocurren cosas extrañas que te hacen sentir miedo. La gente desaparece sin dejar rastro, como si el propio bosque se los llevara. Imagínate, una tarde tranquila, montas la tienda, miras la puesta de sol y en un momento desapareces. Hoy vamos a hablarte de dos historias misteriosas. La primera es sobre Tom Haley, que desapareció de su tienda cerca de la Roca del Diente del Dragón durante una fuerte tormenta. La segunda historia trata de un niño, Kevin Rodríguez, que desapareció apenas unos segundos ante los ojos de sus padres. Más tarde solo se encontró su chaqueta, un inquietante recordatorio del misterio que acecha en el bosque. Si te interesa conocer más historias como esta, no dejes de darle a me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos vídeos. Ahora vamos con la primera historia, que seguro que te pone la piel de gallina. El 15 de abril de 2017, Tom Haley, de 34 años, desapareció repentinamente cerca de una conocida ruta de senderismo próxima a una formación rocosa que los excursionistas llaman Diente de Dragón. Esta zona, situada en el Bosque Nacional George Washington y Jefferson de Virginia, es conocida desde hace tiempo por sus hermosas rutas de senderismo y sus impresionantes panorámicas. Cientos de aficionados a las actividades al aire libre acuden aquí cada año, pero de vez en cuando es en estos lugares donde se registran desapariciones inexplicables de personas
y en condiciones bastante favorables. El caso de Tom Haley afectó a mucha gente. Su familia y amigos hicieron todo lo posible por encontrar cualquier rastro suyo, mientras que las autoridades del condado y los voluntarios se pasaron meses rastreando el vecindario para intentar comprender a dónde podía haber ido a parar un hombre joven y aparentemente sano. La historia de Tom es extraordinaria porque desapareció nada más salir de su tienda, dejando intactas sus pertenencias, su teléfono e incluso su cartera. No había nada que indicara que se había marchado voluntariamente, y todo parecía como si simplemente se hubiera disuelto. No se encontró ningún cadáver, ninguna persona viva, ni la más mínima prueba. Tom Haley nació en un suburbio de Washington, D.C. en 1983. Según su madre, Ellen Haley, desde niño le encantaba la naturaleza y solía pasar los fines de semana haciendo senderismo, pescando o montando en bicicleta de montaña. Durante sus años escolares, Tom participó activamente en deportes, especialmente atletismo y campo a través. En 2017, Tom trabajaba como administrador de sistemas para una pequeña empresa de TI en Richmond, Virginia. Intentaba no interrumpir su pasión por el turismo. Una vez al mes, o incluso más a menudo, se aventuraba por las regiones montañosas cercanas, prefiriendo las excursiones en solitario o en pequeños grupos. Sus amigos recuerdan que Tom solía abordar los viajes con responsabilidad y siempre estudiaba la previsión meteorológica, un mapa de la zona y llevaba consigo el equipo necesario. En abril de 2017, Tom tuvo unas breves vacaciones de una semana. Por motivos familiares, no pudo hacer una gran excursión con sus compañeros en Virginia Occidental, así que decidió pasar un par de días de excursión en solitario por los alrededores de Dragon's Tooth, un conocido tramo cercano al sendero de los Apalaches. Su plan consistía en acampar ligeramente en una zona permitida para pernoctar, caminar hasta los acantilados y quizá hacer algunas fotos desde los miradores. Su familia no vio nada raro en ello. Las montañas de Virginia son el segundo hogar de Tom, y él tenía equipo y habilidades de sobra. Según la correspondencia mantenida con un amigo, a juzgar por los mensajes de texto que posteriormente fueron examinados por la policía, sabemos que Tom llegó al inicio del sendero la mañana del 14 de abril en su coche. Aparcó su coche en el aparcamiento oficial para excursionistas, cogió su mochila y se marchó hacia un lugar de acampada situado a 1 kilómetro del sendero principal. A la mañana siguiente, 15 de abril, fue visto por otro excursionista, una pareja de Roanoke, que caminaba por el sendero en la misma dirección. Este matrimonio, Tom y Kathy Patterson, ambos de unos 40 años, recuerda que, de camino a Dragon's Tooth, la mañana del 15 de abril, se encontraron con Tom Haley en el aparcamiento. Parecía amable y abierto. Les saludó y les preguntó si habían visto alguna señal en el sendero lateral. Kathy señaló en su conversación con la policía que no había observado ningún signo de agitación o comportamiento inadecuado por parte de Tom. Parecía alerta y dijo que había pasado la noche en una tienda de campaña y que iba a salir al sendero por la tarde para volver antes del anochecer. A mediodía se supo que los meteorólogos pronosticaban una fuerte tormenta para la tarde de ese día. A juzgar por la correspondencia en los chats de viajes y las previsiones, se esperaba efectivamente un frente, que suele producirse en las montañas de Virginia en primavera. Las personas que se encontraron por el camino se advirtieron mutuamente de la posibilidad de fuertes lluvias, truenos y viento, y recomendaron montar las tiendas bajo los árboles para protegerse de las ráfagas de viento. La familia Patterson siguió adelante, mientras que Tom, según dijeron, se quedó para hacer las maletas y planeaba volver al inicio del sendero, cerca de la hora de comer. Nadie tenía ni idea de que esta sería la última prueba confirmada de su presencia en la zona. Según la estación meteorológica, el 15 de abril por la tarde empezó a llover. Hacia las 6 de la tarde,
un aguacero acompañado de truenos y fuertes ráfagas de viento azotó la comarca donde se encuentra el yacimiento del Diente de Dragón. Las ráfagas alcanzaron los 25-30 metros por segundo, lo que en términos cotidianos significaba una tormenta severa, capaz de romper ramas de árboles y derribar estructuras ligeras. El terreno en las laderas de las montañas con tales vientos se volvió extremadamente incómodo y potencialmente peligroso. En los mismos chats turísticos, la gente compartía activamente las advertencias. Algunos escribían que se dirigirían al motel más cercano, otros planeaban acampar en zonas más bajas y mantener la tienda muy bien sujeta. Por desgracia, no hay constancia de si Tom se conectó a Internet durante este periodo. Las comunicaciones en las montañas se estaban debilitando y a menudo se perdía la señal de los móviles en la zona. Es de suponer que se quedó en la tienda esperando a que pasara la tormenta. La mañana del 16 de abril, Kathy y Tom Patterson, que regresaban de Dragon's Tooth, habían pasado la noche en otro lugar, en un refugio para turistas, decidieron ver cómo estaba Hayley, a quien habían conocido el día anterior. Según ellos, encontraron su tienda en el mismo claro donde la habían visto la mañana del día 15. Sin embargo, el lugar parecía como si no hubiera habido ningún movimiento. El cierre del toldo de la tienda de acampada estaba plegado. Dentro había algunos efectos personales: un saco de dormir, una esterilla, una mochila pequeña. Fuera, junto al fuego, había un termo y una bolsa de comida. El teléfono móvil de Tom, según Katie, estaba sobre una mesita de camping, como si el hombre hubiera salido un momento y tuviera que volver. Lo primero que notaron los Patterson fue que alrededor de la tienda había señales de la tormenta de la noche. Ramas rotas, el suelo erosionado por la lluvia, pero la tienda seguía en el mismo sitio, con sus tramos asegurados. No parecía haber sido arrastrada por el agua ni arrastrada por el viento. Otro matiz desagradable: no había ni un alma en los alrededores. El sol de la mañana calentaba poco a poco el suelo húmedo y reinaba el silencio, solo interrumpido por el sonido de los pájaros. Pero a Tom no se le veía por ninguna parte. Después de esperar media hora, los Patterson empezaron a preocuparse. Llamaron a Tom por su nombre, rodearon un par de arbustos cercanos y un pequeño sendero que iba cuesta abajo, pero no encontraron ni rastro del hombre. Katie recordó que todo lo que había dentro de la tienda estaba perfectamente ordenado. Las zapatillas de repuesto de Tom, su cartera, un pequeño cuchillo y una linterna estaban intactos. La pareja decidió que aquello parecía un problema y se dirigió a un lugar que tuviera recepción de señal de móvil. Tuvieron que alejarse un par de cientos de metros, más cerca de la ruta principal, para llamar al 911. Así que a las 10:15 del 16 de abril sonó la primera llamada, informando de la probable desaparición de un excursionista. Los guardas forestales y la policía local respondieron rápidamente. Al mediodía del 16 de abril, varios agentes del servicio forestal, 2 policías y 2 voluntarios de un equipo local de búsqueda y rescate llegaron al lugar. Inspeccionaron la tienda, fotografiaron la situación y se llevaron algunos objetos de la mochila de Tom que podrían ser útiles para encontrar el rastro: ropa y una toalla con su olor. El perro, entrenado especialmente para buscar a personas desaparecidas, olfateó estas cosas y empezó a avanzar por el bosque hacia un sendero lateral, pero después de 200-300 metros perdió el rastro de alguien. Los rescatadores dijeron que una fuerte tormenta podría haber borrado muchas de las huellas, sobre todo si la persona se marchó por la noche o en las horas de la mañana posteriores a la lluvia. El teléfono de Tom, que se dejó sobre la mesa, tenía la batería medio descargada. Los investigadores observaron que tenía varios mensajes sin leer de un amigo y de su madre, enviados la noche del 14 de abril y la madrugada del 15. Al parecer, Tom no accedió a su teléfono la noche de la tormenta. La señal GPS no funcionaba, o estaba inactiva, en ese momento.
No se encontró ninguna nota o registro de a dónde se dirigía. La zona de Dragon's Tooth, en Virginia, es un área rocosa conocida por sus protuberancias verticales y formas únicas que sobresalen como colmillos en el cielo. El sendero que conduce hasta aquí es relativamente popular y parte de él se cruza con el Sendero de los Apalaches, que se extiende por varios estados. Mucha gente viene a ver estas agujas de piedra y hacer fotos espectaculares, pero a pesar de su popularidad, el bosque que lo rodea puede ser traicionero. Algunos tramos se encuentran en tierras bajas con lechos de arroyos secos y grupos de cantos rodados. Otros se elevan bruscamente hasta la Sierra de Catuoba y requieren experiencia en senderismo. En primavera suelen producirse fuertes tormentas. El suelo mojado, las rocas resbaladizas, las ramas caídas tras un viento huracanado, pueden crear una situación repentinamente peligrosa para quien intente navegar en malas condiciones o de noche. Según el informe de los meteorólogos, la tormenta pudo causar encharcamientos localizados en la noche del 15 al 16 de abril, pero los niveles de agua en arroyos y ríos no fueron extraordinarios. Sin embargo, un aguacero acompañado de fuertes vientos es muy capaz de desorientar a la gente. El ruido de la lluvia, los truenos y los relámpagos suelen hacer que la gente se pierda o entre en pánico, sobre todo si les pilla de improviso. Del 16 al 20 de abril, las operaciones para encontrar a Tom Haley continuaron sin interrupción. Se trasladó un cuartel general móvil a la base de la montaña con personal del sheriff del condado, voluntarios, bomberos y médicos. Se peinó la zona por sectores y se desplegaron varias unidades caninas. Un helicóptero y drones con cámaras sobrevolaron zonas boscosas y salientes rocosos en un radio de unos 5 kilómetros del emplazamiento de la tienda. Normalmente, cuando desaparece un excursionista, casi siempre es posible encontrar algún tipo de prueba circunstancial: una botella de agua perdida, un trozo de tela, huellas de calzado fresco en el suelo húmedo, ramas rotas que indican que la persona había caminado entre los arbustos. En este caso, sin embargo, las cosas eran extremadamente extrañas. No encontramos exactamente nada, relató más tarde uno de los voluntarios, como si Haley se hubiera desvanecido. No había ni rastro de él en el lecho del arroyo, aunque en un chaparrón mucha gente se acerca al agua si pierde la orientación. Los perros tampoco pudieron encontrar un rastro claro, y donde se separaba no había nada que seguir. Especialmente alarmante fue el hecho de que todas sus pertenencias personales, excepto la ropa que llevaba puesta, se habían quedado en la tienda. Su cartera, en un bolsillo de la mochila, contenía más de $100 en efectivo y tarjetas bancarias. El teléfono estaba en otra mesa. Nada indicaba intenciones suicidas. Al contrario, a juzgar por el cuaderno donde Tom anotó la ruta, tenía planes para los días siguientes. Los padres de Tom, que viajaban urgentemente desde Richmond, suplicaron a los rescatadores que comprobaran todos los caminos posibles. Insistían en que su hijo no habría dejado atrás sus pertenencias sin ninguna razón en particular. En la noche del 16 al 17 de abril, cuando comenzó el rastreo más exhaustivo del bosque, el tiempo se calmó, pero el descenso de las temperaturas se sumó al desafío. La ligera niebla que se extendía por las tierras bajas dificultaba la visibilidad. Algunos buscadores comentaron que es fácil perderse con esta niebla, incluso con brújula y mapa. Sin embargo, Tom seguía sin aparecer y no se estableció contacto con él. Tras varios días de esfuerzos infructuosos, el sheriff del condado anunció que la zona de búsqueda se había ampliado a 10 kilómetros desde la zona de aparcamiento. Se recurrió a patrullas montadas, ya que algunos de los senderos del Parque Nacional son más fáciles de ver a caballo. Incluso invitaron a un equipo de submarinismo a revisar un par de lagos y humedales, pero ni siquiera allí encontraron el menor rastro. Durante un tiempo se barajó la versión criminal. ¿Podrían haber secuestrado a Tom? Pero lógicamente era incomprensible. El camping no estaba situado junto a la carretera,
sino en lo más profundo del bosque. Era improbable que un coche pudiera llegar sin ser visto en la noche de una tormenta. Otros campistas que dormían en la zona del Diente de Dragón, y eran muchos, no oyeron ningún ruido sospechoso, gritos ni peleas. Nadie informó de extraños comportándose de forma agresiva. Además, no había signos de refriega ni sangre en el lugar de la desaparición. La familia y los allegados de Tom no creían en la versión de la desaparición voluntaria. No era un hombre propenso a huir ni a llevar una doble vida. Seguía teniendo un trabajo estable y planeaba proyectos en la ciudad. No había anomalías mentales. En la búsqueda aparecían periódicamente personas que afirmaban haber visto a un hombre parecido a Tom Haley en diversos lugares del bosque e incluso más lejos, en condados vecinos. La mayoría de estos testigos confundían las fechas o describían a alguien que no coincidía con las apariencias externas. Ninguno de los informes proporcionó una pista concreta. Algunos voluntarios empezaron a compartir también conjeturas místicas. El yacimiento del Diente del Dragón ha sido objeto de varias denuncias de extrañas desapariciones. En 2015, desapareció el fotógrafo Jonathan Clark, un caso también muy comentado en los medios locales. Se ha extendido la semilegendía de que aquí hay una especie de zona anómala que supuestamente hace desaparecer a la gente sin dejar rastro. Las autoridades oficiales, por supuesto, no apoyaron tales rumores, creyendo que toda situación tiene una explicación real, aunque desconocida por el momento. El 10 de mayo, el sheriff anunció oficialmente el fin de la fase activa de la búsqueda. Según el informe policial, se han agotado todos los métodos y recursos. No es posible realizar más operaciones de gran envergadura dentro del presupuesto y de una planificación razonable, y no se dispone de nuevas pruebas. La familia de Tom siguió buscando a su hijo incluso después del anuncio, contratando a un detective privado, implicando al público a través de las redes sociales, organizando grupos de voluntarios independientes. Pero ni siquiera estos esfuerzos dieron resultados. Hasta hoy, Tom Haley ha sido dado por desaparecido. El 12 de junio de 2003, en uno de los pintorescos rincones de Virginia Occidental, se produjo una tragedia que aún despierta la imaginación de lugareños y turistas. Un niño, Kevin Rodríguez, de 7 años, desapareció a pocos pasos de sus padres, ante sus ojos, y como si se desvaneciera en el aire. Ocurrió cerca de la histórica ciudad de Harpers Ferry, donde confluyen los ríos Potomac y Shenandoah. La zona en sí es hermosa y popular entre los excursionistas, pero es en lugares como este donde muchas personas denuncian más desapariciones inexplicables. Padres y equipos de rescate buscaron en los alrededores, se desplegaron perros policía y se enviaron helicópteros, pero Kevin no apareció. El punto clave de esta historia fue el hecho de que exactamente un mes después, en el mismo lugar donde desapareció el chico, apareció su chaqueta, perfectamente doblada y sin rastro de daños. Este detalle no hizo sino reforzar el aura mística en torno a la desaparición y dio lugar a un sinfín de versiones, desde las racionales hasta las más fantásticas. En este reportaje intentaremos reconstruir la cadena de acontecimientos, recopilar los hechos a partir de los testimonios de los padres de Kevin, de los voluntarios que participaron en la búsqueda, así como esbozar el curso de la investigación oficial. Todos los que han leído o escuchado este tipo de historias se han preguntado, ¿cómo es posible que un niño desaparezca en un día despejado de verano, a pocos metros de los adultos, y siga desaparecido tras una búsqueda exhaustiva? Aún no hay respuesta. La ciudad de Harpers Ferry está situada en la confluencia de dos ríos, el Potomac y el Shenandoah, en la frontera de los estados de Virginia Occidental, Maryland y Virginia. Este asentamiento histórico desempeñó un papel importante en la Guerra Civil,
como demuestran los museos y fuertes que se conservan. Hoy en día, Harper's Ferry atrae a miles de turistas cada año. Algunos vienen por las calles históricas, otros por las espectaculares vistas del río y las orillas rocosas, y los excursionistas aprecian la oportunidad de recorrer el famoso sendero de los Apalaches que hay cerca. El terreno en sí, alrededor de Harper's Ferry, es una combinación de colinas onduladas, laderas montañosas bajas y densos bosques que descienden hasta el agua. En verano, el clima suele ser suave, con temperaturas de entre +125 y +128 degrees Celsius durante el día, aunque ocasionalmente se producen episodios de fuertes lluvias o calor. Pero el 12 de junio de 2003, el tiempo estaba despejado, sin niebla ni vientos fuertes. Parecía el día perfecto para una excursión familiar. Los padres de Kevin, Mark y Lauren Rodríguez viven en Baltimore, Maryland. Ese año, Mark trabajaba en un gran almacén y Lauren daba clases en una escuela local. A menudo organizaban pequeñas excursiones al campo para alejarse del ajetreo de la ciudad y solían llevar a su hijo Kevin. El niño era aficionado al dibujo, le encantaba leer libros sobre animales y soñaba con tener un perro. Según Lauren, Kevin no era un joven extremo, ni un niño imprudente. Al contrario, se caracterizaba por un carácter tranquilo e inquisitivo. Sus padres pensaban que Harper's Ferry era un lugar seguro para una pequeña excursión de un día. El día de la desaparición, Mark, Lauren y Kevin llegaron a Harper's Ferry a las 10 de la mañana. Aparcaron cerca de uno de los aparcamientos oficiales y siguieron un sendero panorámico a lo largo de las colinas del río. El plan era sencillo: caminar durante 1 o 2 horas, parar en una zona de picnic y regresar a casa por la tarde. La mañana era soleada y el aire olía a fresco. No había señales de problemas. Según el testimonio de sus padres, hacia el mediodía se acercaron a una pequeña zona boscosa donde el sendero hacía un giro. Kevin había estado activo toda la mañana, corriendo delante, luego volviendo, hablando de los pájaros que había visto, haciendo preguntas. Su padre caminaba detrás de él, su madre ligeramente por delante. En un momento dado, Kevin le pidió agua a mamá, pero ella le dijo que papá tenía la botella. Lauren miró hacia atrás y vio que Kevin se volvía hacia su padre, que iba unos 5 o 10 metros por detrás. En ese momento, el niño, según su madre, vio algo detrás de un árbol y corrió hacia el grueso tronco más cercano, perdiéndose de vista durante unos segundos. Mark, ocupado en ajustar la correa de su mochila, levantó la vista y no se percató de la presencia de su hijo. No pensó que fuera a tirar y a ocurrir algo terrible. Supuso que Kevin solo estaba escondido, jugando al escondite. Pero al llegar al árbol, Mark no encontró a nadie. Tras mirar a su alrededor y llamar a gritos al niño, los padres se dieron cuenta de que su hijo no respondía. Al principio no cundió el pánico. Pensaron que Kevin había salido corriendo camino arriba, o se había metido entre los arbustos para asustarles. Pero llamaron en voz alta. El bosque no era tan denso. Deberían haber oído cualquier susurro o respuesta. Pero el silencio era absoluto. En un par de minutos habían rodeado la zona del árbol, escudriñando detrás de los arbustos, examinando la suave pendiente. El chico no aparecía por ninguna parte. Esto ya parecía muy extraño. Cuanto más tiempo pasaban los padres sin encontrar a su hijo, más crecía el terror. Mark y Lauren se separaron y rodearon el perímetro más cercano en un radio de unos 50 metros, llamando a Kevin por su nombre. Al no oír respuesta, empezaron a sospechar que podría haberse caído, tal vez a un barranco poco profundo o al lecho de un arroyo que se encuentran periódicamente en la zona. Pero no se oía ningún llanto, ni había señales de caída o ramas rotas. Tras 20 minutos de búsqueda infructuosa y gritos, se les unieron unos excursionistas cualquiera que pasaban por el mismo sendero. Juntos buscaron entre los arbustos cercanos y subieron un poco más por la ladera, sin resultado.
Pronto, uno de los excursionistas llamó a la policía y al servicio forestal. Los padres del niño estaban al borde del pánico. Mark empezó a gritar y a correr de un lado a otro del sendero. Lauren lloraba, suplicando ayuda. Así comenzó una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en los alrededores de Harper's Ferry de la última década. Hacia la noche del 12 de junio, varias dotaciones de policía, guardabosques y el primer grupo de voluntarios llegaron al lugar de la desaparición de la niña. La familia Rodríguez no podía creer que Kevin hubiera desaparecido en un cielo despejado en una fracción de segundo. El servicio forestal preparó un mapa de la zona y pequeños grupos de 3 a 5 personas se dispusieron a rastrear la zona, cuadrado por cuadrado. La noche les alcanzó rápidamente, pero la gente siguió buscando con antorchas, gritando el nombre de Kevin. En la mañana del 13 de junio, agentes caninos con perros se unieron a la operación. Parecía que el olor fresco de Kevin sería fácil de captar, ya que llevaba desaparecido bastante tiempo. Pero los perros siguieron el rastro cerca del árbol donde se le vio por última vez, y literalmente después de 10-15 metros, perdieron la dirección. Es como si no hubiera ido más lejos. Se extrañaron los canes. Una y otra vez realizaron operaciones de rastreo, topándose de nuevo con un callejón sin salida. También se recurrió a helicópteros equipados con cámaras térmicas. En verano, el bosque no es demasiado denso, sobre todo si se ve desde las alturas. Parecía que se podría encontrar al chico si se movía o se tumbaba, pero no hubo resultados. Varios días de patrullas aéreas no registraron ni rastro de él. La policía y los voluntarios acabaron ampliando el radio de búsqueda a 2 y luego a 5 kilómetros. Buscaron por todos los senderos, barrancos, orillas de ríos y arroyos. Cuando las búsquedas localizadas no dieron resultado, las autoridades empezaron a barajar otras teorías. ¿Podría haber secuestrado al niño un delincuente? ¿En un día despejado, en un sendero popular, en cuestión de segundos? El secuestrador habría tenido que moverse a la velocidad del rayo. Además, ninguno de los excursionistas informó de la presencia de personas sospechosas o de un coche aparcado en las inmediaciones. Algunos puntos solo son accesibles por caminos rurales. Otra hipótesis es que el niño haya caído al agua y la corriente se lo haya llevado, pero había bastante distancia entre el sendero y el río Potomac, y en esta zona no fluyen arroyos rápidos. Más tarde, los buzos comprobaron varios puntos potencialmente peligrosos a lo largo de los cauces, pero fue en vano. Los padres sospecharon que quizá Kevin se había perdido tras huir del árbol y se había alejado a algún lugar, sobresaltado por los gritos. Pero ¿a qué velocidad podía huir un niño de 7 años sin ser visto? Y los perros deberían haber olido el rastro de todos modos. El bosque permaneció en calma. El tiempo despejado ayudó a la búsqueda, pero esta fue infructuosa. El niño pareció desvanecerse. El detalle más inquietante del caso fue un suceso que tuvo lugar un mes después de la desaparición, el 12 de julio de 2003. A esa misma hora, Mark y Lauren, junto con 2 amigos y un voluntario, decidieron volver a visitar el lugar para honrar la memoria de su hijo, por si veían algo. Según cuentan, se detuvieron en el mismo árbol donde Kevin fue visto por última vez, y allí, cuidadosamente doblada sobre la hierba, yacía su chaqueta ligera, la misma que Kevin había llevado la mañana del 12 de junio, pero que se había quitado cuando hizo más calor. La chaqueta estaba en perfecto estado, ni rota ni sucia. Dentro del bolsillo había un paquete de bocadillos aplastado. Era como si alguien se lo hubiera dado a sus padres y lo hubiera dejado en un lugar visible. Pero entre el 12 de junio y el 12 de julio, decenas de grupos de búsqueda, voluntarios, guardas forestales y periodistas habían recorrido el lugar y nadie había visto la chaqueta. Definitivamente, antes no había nada allí, afirmaban al unísono las personas que recorrían regularmente el sendero. Pero el 12 de julio apareció de repente. La policía respondió examinándola en busca de restos de ADN o pelo. Nada,
salvo las huellas dactilares del propio Kevin. No había manchas de sangre ni pruebas de secuestro. Los perros volvieron a olfatear la zona, pero no fueron concluyentes. La impresión fue que la chaqueta simplemente se había materializado en la zona. El caso saltó inmediatamente a las noticias locales e incluso nacionales. La desaparición de un niño es siempre un suceso de gran repercusión, y más aún en circunstancias tan misteriosas. Los padres de Kevin han concedido varias entrevistas, rogando a cualquiera que sepa algo que aporte información. Desgraciadamente, la línea de emergencia solo ha recibido llamadas de personas que supuestamente han visto al niño en algún lugar lejano, pero estos informes no han sido confirmados. La cobertura de los medios de comunicación ha sacado a menudo a relucir el tema de Missing 411, un término no oficial para referirse a los misteriosos casos de personas desaparecidas en los bosques estadounidenses. A pesar del escepticismo de la policía, muchos entusiastas empezaron a afirmar que había algún tipo de zona anómala en el bosque de Harper's Ferry donde podía desaparecer gente. Los analistas racionales rebatieron que era más probable que la causa se debiera a búsquedas defectuosas, al engaño de la memoria de los testigos o a una rara cadena de coincidencias. Pero fuera como fuera, los hechos reales seguían siendo aterradoramente escasos. Ningún cuerpo, ningún niño vivo, ningún rastro discernible. Durante los años siguientes, 2004-2005, hubo informes ocasionales de hallazgos de ropa de niño en diversos lugares del estado de Virginia Occidental. La policía los investigó y tomó muestras de ADN. Ninguno de estos lugares tenía nada que ver con Kevin Rodríguez. También corrió el rumor de que un vagabundo había confesado supuestamente haber secuestrado al niño, pero las comprobaciones demostraron que se trataba de un hombre mentalmente inestable y alejado de la realidad. Con el paso del tiempo, el caso se fue silenciando. Los padres de Kevin siguieron intentando mantener la atención del público, repartiendo folletos, hablando con los organizadores de los equipos de búsqueda y rescate. Pero cuanto más se alejaba la fecha de la desaparición, menos posibilidades había de encontrar al niño. 20 años después, no ha aparecido ninguna prueba nueva. El caso penal sigue formalmente sin resolverse. Kevin Rodríguez sigue siendo oficialmente buscado como persona desaparecida. De vez en cuando, su familia presenta solicitudes para actualizar la información de búsqueda. Los dibujantes han intentado predecir el aspecto que podría tener el niño de adulto, pero ningún testigo los ha reconocido como reales. Ya está. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de darle un like, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevas historias de misterio. Escribe en los comentarios qué otros misterios de la naturaleza te gustaría conocer. Hasta pronto.